Me he estado deleitando en estos últimos tiempos, escudriñando la riqueza de la herencia que nosotros ya poseemos en Cristo Jesús. Y sin embargo, a veces nosotros caminamos por la vida sintiéndonos miserables, sintiéndonos pobres, sintiéndonos desgraciados, cuando es todo lo contrario. Ahora en Cristo Jesús, hermanos, la herencia que poseemos es impresionante, ¿sí? Y cuando hablamos de coherederos de Dios, vamos a tener que, básicamente con esta enseñanza, enfocarnos en dos palabras. En primera instancia vamos a estar nuevamente colocando nuestros anteojos en quién es Cristo Jesús. Amén. Porque es que Cristo es el centro de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser cristocéntrica. Cristo tiene que ser el fundamento, la columna vertebral de nuestra fe cristiana. Por eso somos cristianos. Pero parece ser que el nombre de Cristo, la persona de Cristo y la obra de Cristo se han convertido en paisaje para muchos de nosotros. Ah, sí, Cristo es mi Señor. Ah, sí, Él es mi Salvador. Ah, sí, Él me amó. Ah, sí, Él murió en el Calvario. Ah, sí, sí, sí. A todos le decimos sí, pero no dimensionamos la esencia de lo que cada una de esas verdades implica para nuestra vida, implica para nuestro corazón. Y en segundo lugar, vamos a estar mirando, bueno, si soy coheredero con Cristo, ¿qué implica esa herencia? ¿De qué herencia me está hablando el pastor? Según ya la poseo en Cristo. Porque hablamos de que sí, tenemos herencia en Cristo Jesús, pero ¿tenemos claridad? ¿Cuál es esa herencia? ¿Cuáles son los puntos claros donde yo pueda decir, ah, esto me pertenece, ah, esto ahora es mío, ah, ahora esto yo lo puedo disfrutar? Vamos a mirarlo a la luz de la palabra del Señor. ¿Les gustaría acompañarme en esta mañana? Así que quiero que iniciemos haciendo lectura de la carta majestuosa que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 12 al 19. Quiero que esta semana usted se lea todo el capítulo 8 de Romanos. Esa es una tarea que te dejo como pastor. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 19. Si usted ya lo ha leído muchas veces en la Reina Valera, léalo en la Nueva Traducción Viviente, léalo en la Nueva Versión Internacional, léalo en la traducción Lenguaje Actual, ¿sí? Léalo en diferentes traducciones hasta que usted pueda entender la riqueza impresionante que hay escrita allí. Siga conmigo, por favor, la lectura que aparece allí en pantalla. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, ¿tendrán qué? Vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Esto es muy, muy precioso. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá, o en arameo sería Abba. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Repita conmigo esta verdad. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Yo creo que esto merece un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya. Y seguimos con el versículo 18. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Aleluya. Mi Dios eterno, alabo tu precioso nombre y te agradezco por el privilegio que me das hoy de poder acercar tu palabra
a la mente, al corazón, al espíritu de cada uno de mis amados hermanos. Gracias por nuestros amigos que también se conectan en esta hora a través de nuestras redes sociales y que se disponen, Señor, a recibir la palabra. Oro con todo mi corazón para que a donde tú me permitas llegar a través de estos medios con tu bendita palabra, las personas sean edificadas, exhortadas y consoladas, porque ese es el propósito de cada palabra que tú nos entregas. Alabo y bendigo tu nombre y te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. La palabra coheredero, según el diccionario de la lengua española, significa persona que es heredera junto con otra u otras de una misma herencia. Eso significa coheredera. La Biblia claramente nos dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Otra vez, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Significa entonces que poseemos la herencia de Dios y lo que Dios le entregó al primogénito, que es ¿quién? Ahora nosotros, junto con Cristo, también participaremos de esa herencia maravillosa. Y ahora, esta verdad bíblica es de las más maravillosas, de las más emocionantes, de las más esperanzadoras que poseemos los cristianos, pero que lamentablemente nosotros hemos descuidado. Resulta que en la cultura romana, iglesia, en la cultura romana, cuando una persona era adoptada, esa persona de ipso perdía todos los privilegios y también todos los derechos de herencia de esa primera familia en la que estaba, como sea. Pero también recibía a cambio todos los derechos de un hijo legítimo en su nuevo hogar. Heredaba las propiedades, heredaba el apellido, la reputación, heredaba los bienes de su nuevo padre. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, va a utilizar esta figura que era muy conocida en la sociedad romana, en la cultura romana, para poder también entonces aplicar y también explicar el mismo principio con respecto al cristianismo. Antes nosotros éramos hijos de ira, dice la palabra, ¿cierto? Nosotros antes éramos hijos que estábamos en enemistad con el Creador y merecíamos la condenación eterna, merecíamos estar separados eternamente del Creador. Pero resulta que Dios decidió amarnos con amor eterno. Y entonces por ese amor envía la encarnación de su amor a esta humanidad, que se llama Cristo Jesús. Cristo es la encarnación del amor del Padre para la humanidad. Y entonces, con la obra que Jesucristo realiza a favor de la humanidad en el Calvario, vuelve a establecer un puente que hace posible, que propicia, eso significa propiciar, hacer posible lo que era imposible, nuestra comunión con Dios nuevamente, nuestra reconciliación con Dios nuevamente. A veces se nos olvida a nosotros, mis hermanos, los cristianos, se nos olvida que ahora estamos en paz con Dios y por tanto podemos disfrutar de la paz de Dios. No es posible que llamándonos cristianos, a estas alturas todavía lo que gobierne nuestra mente y nuestro corazón sean los temores, sean las mentiras, los engaños de Satanás. No es posible. Si todavía las tretas de Satanás, si todavía las estrategias absurdas del enemigo, que se basan todas en la mentira, tienen poder y efecto para manipular mi corazón, para manipular mi mente, es porque todavía no he entendido las verdades liberadoras de Dios para activar la vida abundante que Él ya me entregó en Cristo. Nosotros los que estamos ahora en Cristo, dice la palabra del Señor, que hemos sido adoptados
como hijos de Dios. Diga conmigo, ahora soy hijo de Dios. Pero dígalo bien fuerte, ahora soy hijo de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios simplemente porque fuimos creados por Él. La religión enseña de que todas las criaturas humanas son hijos de Dios. Eso no es cierto según la Biblia. Todas las criaturas que el Señor, valga la redundancia, ha formado con su poderosa mano, por causa del pecado, perdieron ese privilegio. Pero ahora por causa del Evangelio, el ser humano puede llegar a ser nuevamente hijo de Dios. Podemos tener nuevamente la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo ahora tenemos esa potestad porque creemos en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es el Espíritu de Dios, como leímos al comienzo en Romanos 8, el que nos da ese testimonio de que somos hijos de Dios. Si no poseemos el Espíritu Santo, no tenemos esa convicción. Solo el Espíritu Santo es el que da ese testimonio. Somos hijos de Dios. Pero hermanos, así como ahora somos hijos de Dios y hemos obtenido todos los privilegios que esto conlleva, también ahora tenemos las responsabilidades de esta nueva posición. Ahora no solo somos criaturas de Dios, sino que somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Pero diga conmigo también, ¡qué tremenda responsabilidad! Es una responsabilidad enorme. Así como mi hijo goza de privilegios, él también es consciente de que también ahora tiene responsabilidades porque forma parte de mi familia. Pero hay hijos que quieren enfocarse solamente en que sus padres le den los privilegios, pero no quiere asumir las responsabilidades. Y ahí entonces es donde papá tiene que empezar a limitar los privilegios. Cuando un hijo se siente privilegiado y actúa como privilegiado, respondiendo a las responsabilidades que le corresponden, más rápidamente accesa a las bendiciones de ser hijo. Pero cuando somos renuentes a las responsabilidades y cuando todo el tiempo papá y mamá tienen que estar recordándole lo que tiene que hacer y no lo hace, y si lo hace de mala gana, pues entonces la franja de las bendiciones empieza a disminuir. Mis hermanos, según la Biblia, ya no somos esclavos temerosos. Diga conmigo, ya no soy un esclavo temeroso. Ahora soy hijo del amo. Ahora comparto grandes tesoros como heredero. Lo que Cristo Jesús experimenta, vive, disfruta, ahora Él lo comparte conmigo. Porque Él se convirtió en el primogénito de muchos hermanos. Y ahí estamos nosotros, aleluya. Dele el aplauso al Señor en esta mañana. Somos coherederos con Cristo Jesús. Iglesia, hemos recibido de nuestro Padre Celestial, número 1, a su Hijo Jesucristo. Wow, con eso. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que el Padre no escatimó ni siquiera a su Hijo. Si no escatimó ni siquiera a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Pero esto no debe quedar solamente ahí, en el papel escrito de la Biblia. Esto debe ser vida para nosotros. Esto debe hacerse una realidad en nosotros. El Padre ahora nos dio a su Hijo, Juan 3:16. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Pero también nos dio al Espíritu Santo. Jesucristo, cuando ya terminó su obra aquí de redención, dijo: es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo rogaré al Padre para que Él envíe el otro Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Poseer el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, es poseer la garantía de que nos va a ir bien en esta vida, de que nos va a ir bien en esta tierra, si dependemos de Él y de su gracia. ¡Aleluya! El Espíritu Santo de Dios.
Pero ¿sabe también en esa herencia que hemos recibido? Su perdón. Pero el perdón tiene una cualidad, el perdón divino para con nosotros tiene una cualidad que a veces el enemigo quiere tratar de minimizar o quiere tratar de que nosotros nos olvidemos. Y la cualidad es eterno. Diga conmigo, perdón eterno. El perdón de Dios es no como el de nosotros, ¿cierto? Nosotros perdonamos eternamente. Nuestro perdón es condicional, ¿cierto? Yo te perdono, pero un ejercicio que nosotros tratamos de practicar con mi esposa para con nuestros hijos, y es un trabajo fuerte en nuestra mente como padres, es tener bien claro que nuestros hijos deben saberse durante toda su existencia en esta tierra perdonados. Amén. Perdonados. Y es un reto para nosotros los papás. Pero si el día de mañana me comete un error de esos que yo nunca quisiera que cometiera, hermanos, ahí es donde tenemos que aprender del diseño de Dios. Cuando un hijo se sabe perdonado, no es que corre el riesgo de abusar del perdón. Si lo enseñamos y le demostramos con principios prácticos de la vida, ellos van a terminar valorando el perdón. Amén. Valorando el perdón. El perdón que hemos recibido del Padre es un perdón eterno, no es condicional. Él nos ha amado con amor eterno y por tanto Él ha dicho que ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Entonces, cuando sientas que has fallado a tu Padre Celestial, corre rápidamente a sus brazos. No haga lo del hijo pródigo que se alejó y hasta que no cayó en un estado de degradación terrible y que por misericordia volvió en sí y ahí sí planeó volver a su padre. Si hubiera evitado esa vuelta, nosotros debemos aprender a correr a los brazos del Señor sabiéndonos que Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Entre más rápido un hijo que le falla a su padre lo busca para pedirle perdón, eso impacta el corazón del padre porque le demuestra que está valorando realmente la relación que sostiene con él. Pero cuando un hijo se demora en pedirle perdón a su papá y el mismo hijo sabe que tarde o temprano, después de unos meses o unos años va a tener que pedirle perdón, le está enviando un mensaje claro: a mí no me importa tu relación o no me interesa nuestra relación. Por eso corre lo antes posible a los brazos de papá y demuéstrale cuán importante para ti es esa comunión con Él. En Cristo es posible. Y también cómo dejar por fuera de esta herencia maravillosa la vida eterna. La vida eterna. Ese es el gran meollo por el que se está trabajando en este tiempo y lo que vamos a tener que escuchar de aquí en adelante hasta que Cristo decida llevar su iglesia. Todas estas tecnologías, desde la inteligencia artificial que nos encontramos en la parte básica, después viene una parte intermedia y después viene la superinteligencia artificial. Todo esto, mis hermanos, apunta a una sola cosa y es a la inmortalidad. El ser humano está buscando con todas estas tecnologías inmortalizarse, pero lo quiere hacer a expensas ¿de qué? De Dios. Y es una tontería porque es el ser humano creyéndose Dios para poder recibir o obtener o alcanzar por sí mismo lo que Dios ya ofreció. Dios nos ha ofrecido el privilegio de una inmortalidad, pero en un muy buen estado. Una inmortalidad con vida abundante. Amén. Estamos escudriñando un poco con mi esposa ese tema, hermanos, y es escalofriante lo que ya se está haciendo. Ya en estos momentos en el planeta Tierra hay 1000 personas que ya firmaron un convenio con las empresas de criogenia para que cuando mueran los coloquen en cámaras de frío, donde obviamente las empresas no les están garantizando que logren resucitarlos.
Sin embargo, hay una altísima probabilidad, dicen ellos. Y entonces ya hay por lo menos 1000 personas de los magnates de la tierra que han pagado mínimo $200,000 y una anualidad para que cuando se vayan con la seguridad de que en algún momento los van a ¿qué? A resucitar. A eso nos estamos abocando, mis hermanos. El ser humano, entre más se aleja de Dios, mire la ironía, quiere ser más como Dios y obtenerlo de Dios. Sin embargo, el diseño del Evangelio es: Dios ya en Cristo Jesús te otorgó, te entregó lo que Él quiere que tú disfrutes, que tú vivas, que tú goces. Por eso, iglesia, ser coherederos con Cristo es tan relevante para nuestra vida, ya que la Biblia describe con gran claridad quién es Jesucristo. Por eso permítanme en los siguientes minutos hablarles de algunas afirmaciones bíblicas. No voy a hablar de todas porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí las más relevantes, afirmaciones bíblicas que describen a Cristo. Y si puede, tome nota, porque esto tiene que ser, mejor dicho, trabajado fuertemente en nuestro espíritu. Yo voy a entregarte condensado la afirmación descriptiva y te voy a dar la cita bíblica para que después usted en casa pueda hacer un estudio. Recuerde que cuando usted estudia un versículo de la Biblia, ese versículo te puede llevar a otra referencia y después a otra referencia, y ahí empiezas a navegar en ese principio casi infinito del conocimiento de la verdad del Señor. Entonces, afirmaciones bíblicas descriptivas de Cristo. Primero, ha sido constituido heredero de todo. Diga conmigo: Cristo ha sido constituido heredero de todo. ¿Quién lo constituyó heredero de todo? ¿Quién? El Padre. ¿Y quién es el Padre? El dueño de todo lo creado, ¿sí? Él es la fuente de autoridad, ¿sí? Él es la fuente de todo. Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por favor, cápteme la dinámica de la enseñanza de hoy. Quiero que primeramente dimensionemos quién es Cristo, para que después podamos tener clara la calidad de nuestra herencia. ¿Listo? Porque la herencia que hemos heredado, valga la redundancia, es la herencia que ya está disfrutando Cristo Jesús. Aleluya. Ha sido constituido heredero de todo. Todo lo del Padre lo ha recibido el Hijo. Ahora, todo lo del Padre lo hemos recibido nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Muchas de esas cosas, hermanos, las podemos disfrutar desde aquí. Otras de esas cosas de esa herencia las vamos a disfrutar una vez nos vayamos de aquí, nos vayamos de esta tierra. Segundo, por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, el universo fue hecho. Y aquí es donde entonces, con tan solo un versículo como el que le voy a citar, se echa por el piso la falsa doctrina que dice que Cristo es criatura, que Cristo no es Dios. Por ejemplo, la que profesan los testigos de Jehová. O sea, ¿quién creó? ¿Quién diseñó el universo? Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Wow. Vivir un cristianismo sin Cristo es una tontería, mis hermanos. Vivir un cristianismo donde digo que soy cristiano, pero el enfoque de mi mente, el enfoque de mi actuar son otras cosas diferentes a Cristo, estamos perdidos, estamos bien desenfocados. O sea, todo, absolutamente todo lo que concierne a nuestra fe tiene que desembocar en esa persona maravillosa, Cristo Jesús.
todo lo que usted estudie en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene que desembocar en la persona de, porque todo es de Él, por Él y para Él. Aleluya. También, en tercer lugar, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Esto es supremamente revelador. El hecho de que Dios se hubiese encarnado en la persona de Cristo tiene un propósito impresionante, y es mostrar el carácter de Dios de una manera muy clara a nosotros los humanos. Por eso, después de que Cristo vino a la tierra, ningún ser humano puede decir que no conoce a Dios. Todos podemos ahora conocer a Dios si decidimos recorrer ese camino que se llama Cristo Jesús. Conocemos a Dios a través de lo que es la persona y la obra de nuestro Salvador. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que quería hacer Satanás antes de ser Satanás, el Padre le otorga ese privilegio al Hijo. Ahora está sentado ¿a quién? ¿A la diestra de quién? A la diestra del Padre. Y no está allí para mostrar que Él es el chacho, el duro, como Satanás quería, sino que está allí es para cumplir con una labor impresionante: interceder por nosotros todo el tiempo. Allá lo tenemos, a nuestro amado Cristo a la diestra del Padre, intercediendo a nuestro favor, porque tenemos un acusador que de día y de noche está ya acercándose. Lo mismo que hizo con Job, lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas habrá dicho ese cornacho, como decía mi abuelo, de nosotros delante de Dios? Ahora, lo terrible es que, como Satanás sabe que no le puede mentir a Dios, pues entonces va a ir a acusarnos ¿con qué? ¿Con mentiras? ¿Con qué nos va a acusar? Lo que Satanás le dijo a Dios de Job, ¿era puras mentiras? Analícelo. Eran verdades. Entonces, hermanos, ¿cuántas cosas habrá dicho Satanás que él sabe de nosotros? Que pensamos nosotros que no, pero él las sabe. Y las está utilizando para ir delante del trono de Dios. ¿Para qué? Pero allí tenemos a la misma imagen de la sustancia de nuestro Dios, que ese es el siguiente elemento que quiero resaltar de Cristo. Tenemos esa misma imagen de la sustancia de Dios que intercede por nosotros, que clama a nuestro favor delante del Padre. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y yo puedo imaginarme mi amado Cristo ahora como nuestro sumo sacerdote, diciéndole al Padre: es cierto lo que de pronto el diablo está diciendo de Elías, pero también es cierto que yo también llevé en mi cuerpo, llevé en mi vida sus pecados, y tú ya lo perdonaste, y tu perdón es eterno. Por eso te recuerdo, mírame a mí, porque cuando me miras a mí, tu perdón se sigue activando sobre la vida de Elías. ¿No les parece esto glorioso, iglesia? Lo que pasa es que a veces, hermanos, estamos muy enfocados en otras cosas y hemos perdido la capacidad de maravillarnos de la obra redentora de Cristo, que no solamente se hizo allá en el Calvario, sino que sigue actuando y moviéndose a nuestro favor. También Cristo, por su poderosa palabra, sostiene todas las cosas. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso es que la Biblia declara que Cristo es el verbo, es la palabra. Y ese verbo estaba antes de que el mundo fuese. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Las cosas existen, se mueven, nosotros existimos, nos movemos,
es precisamente por la palabra de Cristo, por Él. De lo contrario, mis hermanos, nosotros no existiríamos, ya estaríamos prácticamente destruidos. Ahora viene otro elemento importantísimo de lo que no solamente es Cristo, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Efectuó la purificación de nuestros pecados. Qué bueno saber que cuando me vaya de esta tierra y tenga que comparecer ante el juicio de Dios, ya no tendré temor de que mis pecados salgan a relucir. ¿Entiende eso? Si me voy de esta tierra creyendo en Jesucristo, confiando plenamente en Él y en su obra salvadora, me voy de esta tierra libre de mis pecados, porque mis pecados entonces ya fueron enjuiciados en la persona de Cristo. Diferente a si me voy de esta tierra sin creer y sin confiar en Cristo como mi Salvador. Porque entonces cuando despierte ese día, ¿qué va a pasar? Cuando me presente delante del Señor ese día, ¿qué va a pasar? Todos los pecados van a ser presentados delante de mis ojos. Y esos mismos pecados son los que se van a encargar de dar un dictamen. Y yo mismo estaré convencido de que el juicio de Dios es justo. Ni una sola persona que se vaya para el infierno se irá con la sensación de que fue injusto el juicio de Dios. No, ni una sola persona. Sus mismas obras se encargarán de dar testimonio. Bien merecido. Tito capítulo 2 versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se dio a sí mismo ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad, para purificarnos, para limpiarnos. Tú y yo ahora somos limpios de toda maldad por la gracia de Jesucristo. Ahora, si te sientes pecador, si te sientes sucio, acude a la sangre de Cristo. Si hemos cometido pecado, dice la palabra del Señor, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No de algunos pecados, de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Tenemos que empezar a trabajar, hermanos, sobre una mayor conciencia de santidad. Ustedes siempre me han escuchado desde este púlpito hablar sobre ese tema. No me la llevo muy bien con esa clase de enseñanzas donde todo el tiempo estamos justificando nuestros errores. Es que yo solamente me la paso en la vida cometiendo errores. Tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Si yo alimento siempre en mi mente esa mentalidad de mediocre, de que soy un ramillete de errores, de que soy puro fracaso en la vida, pero que a pesar de eso Dios me ama, pues entonces voy a seguir conduciéndome así en la vida. Pero cuando empiezo a llenar mi mente de verdades bíblicas como aquella que dice: sed santos porque vuestro Padre es santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando empiezo a ser consciente de que el llamado más importante que he recibido de parte de Dios una vez he sido salvo es para estar en comunión con mi Dios, es para estar cerca de Él, es para cada día retroalimentar una intimidad con nuestro Dios. Entonces voy a empezar a actuar de esa manera. Y lo más hermoso, voy a echar mano de esa herencia preciosa que Cristo ya me dio. Él ya efectuó la purificación de mis pecados. Sí, todos los días peco, todos los días cometo fallas, claro. Mientras esté sujeto a este cuerpo de pecado, así va a ser. Pero cada día yo voy a buscar la manera de madurar, de perfeccionar mi carácter para ser cada día más como Cristo. ¿Usted puede decir amén a esto? Así se puede vivir el evangelio en victoria, no un evangelio en derrota, no un evangelio donde usted siempre se muestra como la víctima, sino un evangelio donde usted dice: yo soy ahora más que vencedor en Cristo Jesús mi Señor. Aleluya. Y por último, en cuanto a Cristo, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas.
está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 10, 12 y 13 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y saben cuál es el último enemigo que va a ser puesto bajo el estrado de sus pies? La muerte. Ese va a ser el último enemigo que va a ser lanzado al lago de fuego, ¿sí? Ese cuadro debe ser bien interesante. La muerte siendo lanzada al lago de fuego, donde ya previamente está Satanás, está el anticristo, está el falso profeta, allí también todos sus ángeles. Ahora, lo único que debe haber en nuestro corazón como creyentes en Cristo Jesús es un infinito agradecimiento a nuestro Padre Celestial y unirnos con júbilo a las palabras del apóstol Pablo, que escribió allí en Efesios 1:3 lo siguiente. Lean conmigo este versículo, va a aparecer allí en pantalla. Bien fuerte, iglesia, que todos lo podamos leer. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos se sabían ese versículo? ¿Cuántos experimentan a diario este versículo? Levante su mano derecha y diga conmigo: yo soy bendito de Dios. Él ya me bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y eso merece un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Dios. ¡Aleluya! Entonces, si la Biblia dice que Él ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pues revisemos entonces un poquito esa herencia, de la cual ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Les voy a dejar una tarea, mis hermanos, porque el tiempo no alcanza, y es que lean esta semana, aparte de Romanos capítulo 8, lean y estudien con seriedad Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, especialmente de los versículos 4 al 14. ¿Listo? Porque sobre esos versículos es que voy a estar entregando los siguientes puntos sobre nuestra herencia en Cristo. ¿Qué incluye nuestra herencia en Cristo? Efesios capítulo 1, versículos 4 al 14. Tome nota, por favor, para que después usted en su casa, en sus tiempos de devocional, corrobore si lo que el pastor Elías ha dicho aquí en el altar es cierto o no es cierto. El versículo 4, yo no los voy a leer, usted los va a leer en casa. El versículo 4 nos dice que nuestra herencia con Cristo Jesús incluye lo siguiente. Ojo con esto: fuimos escogidos en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha. Amén. Otra vez: fuimos escogidos en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha. Si en este momento tienes la convicción y el testimonio del Espíritu Santo en tu vida que te dice eres hijo de Dios, quiero que por favor te veas y pienses desde esta perspectiva. Fuiste desde antes de la creación escogido por el Señor, por Dios. ¿Para qué? Para ser santo y para no tener mancha. Wow. Ahora, no se preocupe si usted se mira y dice: no, pero todavía tengo muchos errores y no me veo santo y sin mancha. Todos nos encontramos en esta tarea, todos nos encontramos en este camino, pero para allá vamos. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí quieren ser santos, plenamente santos? Claro. Un día el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha ni arruga, que glorifique el nombre del Señor, y formamos parte de esa novia maravillosa. Entonces, si todavía usted dice: no, pastor, todavía me falta un resto, pues entonces manos a la obra. ¿Qué está esperando?
¿Por qué sigue permitiendo que los días sigan pasando, los meses sigan pasando, los años sigan pasando y todavía siga en ese círculo vicioso de pecado? Todavía sigue en ese círculo vicioso de miedos y de temores. Todavía sigue en ese ciclo vicioso de sentimientos y emociones dañinas. No, señores. Fuimos escogidos en Cristo desde antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha. Por favor, véase como un santo de Dios. ¿Qué es un santo? Un santo no es como lo enseña la religión tradicional, alguien que casi levita, alguien que no comete errores. No. Santo significa aquel que fue apartado del pecado y separado para Dios. Dos elementos importantes de santidad, y lo he enseñado en otras prédicas: pureza, propósito. Significa entonces que nosotros debemos vivir el cristianismo bajo esas dos palabras: pureza y propósito. Las dos P. Otra vez, pureza y propósito. Ese sería prácticamente su propósito o su misión de vida en esta tierra. Vivir una vida de pureza. Por eso, mis hermanos, todos los días revisemos cómo está nuestro corazón. Por eso todos los días, mis hermanos, revisemos a qué estamos exponiendo nuestros ojitos. Y no justifiquemos que, pero pastor, es que hoy en día es tan difícil tener los ojos puros. ¿Sabe qué dijo el salmista? No voy a colocar cosa injusta delante de mis ojos. Hágase a ese propósito. Así usted diga, pero es que eso es como legalismo, eso es como fanatismo, pastor. No. Si usted sabe que al mantener sus ojos abiertos mirando algo que no debe ver, después siente que se contamina y siente que entonces su espiritualidad empieza a bajar y su deseo de agradar a Dios empieza a menguar, pues entonces desarrolle esa disciplina. Voltee su mirada, sálgase de ese lugar, busque estrategias para huir de aquellas cosas que lo manchan, lo ensucian. Pero tenemos que volver, hermanos, a esa práctica del puritanismo. Es muy importante, mis hermanos, volver a darle valor, no salvífico, pero sí valor para madurar, para crecer, para agradar a Dios, de buscar la pureza, de buscar la santidad. Los jóvenes debemos promover en ellos la pureza, debemos promover en ellos la santidad. Si hay una bandera que marcaría una diferencia y una contracultura de nuestros jóvenes para con los jóvenes del mundo, sería precisamente esa, la bandera de la pureza, la bandera de la santidad. Pero cuando los jóvenes de la iglesia practican las mismas cosas que practican los jóvenes del mundo, ¿qué estamos haciendo entonces? Necesitamos realmente marcar una diferencia. Y si la diferencia tiene que ver con no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pues entonces tenemos que marcar esa diferencia. Si la diferencia tiene que ser precisamente con huirle a la pornografía, pues entonces huyámosle a la pornografía. Si la diferencia tiene que ver con llenar nuestro corazón de la sanidad que solamente Dios puede brindar al corazón humano, pues dejémonos sanar por Dios. Iglesia, dejémonos sanar por Dios. No es posible que yo, llamándome cristiano, todavía yo siga diciendo, no, pero es que yo no soy capaz de olvidarme de ese daño que me hicieron. Es que yo no puedo perdonar a esa persona por todo lo que me hizo. Eso no puede cohabitar en la vida de un cristiano. Eso no puede ser así, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque según la herencia que ahora compartimos con Cristo Jesús, es que fuimos escogidos desde antes de la creación en Cristo para ser santos y sin mancha. Si no somos capaces de vernos así, de esa manera, nunca vamos a actuar de esa manera. Él nos sacó adelante. Él ya nos entregó la capacidad que necesitamos para poder ser santos. Dios nunca nos va a pedir hacer algo que no seamos capaces de hacerlo. Él ya nos dio toda la capacidad, toda la fortaleza, nos dio todas las herramientas para poder hacer eso. ¿Usted dice amén a esto?
En el versículo 5 encontramos otra manifestación de la herencia que tenemos en Cristo. ¿Qué incluye? Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios por Jesucristo. Algo que le está haciendo daño al cristianismo actual es que no hemos entendido lo que significa ser hijos. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente se está levantando una generación llena de orfandad. Una generación que está creciendo sin saber de primera mano qué es ser hijo, porque papá no está en casa. Entonces, ¿cómo voy a saber comportarme en la vida como hijo si nunca estuvo papá? O si crecí con un papá emocionalmente ausente, o si crecí con un papá supremamente rígido, perfeccionista, exigente. Entonces esto se va a ver reflejado en nuestra espiritualidad. Y no somos capaces de comportarnos delante de Dios como hijos. Y como hijos amados, porque Él nos ama con amor eterno. Yo veo la diferencia entre mi crianza y la crianza también de Samuel David y de Hannah. Yo crecí en un hogar donde mi padre fue muy rígido en muchas cosas. Y para poder accesar a ciertos privilegios con él, tenía en mi mente que tenía que primeramente ganarme ciertas cosas. Y una de las cosas con las que crecí es que todo el tiempo yo tenía que estar haciendo cosas. Mi papá no soportaba vernos jugar, porque él no tuvo infancia. Y él no soportaba que Elías o que Elizabeth o que Lilia estuvieran por ahí sentados en el patio jugando con algo. Para él eso era pérdida de tiempo. ¿Cuándo recibía un abrazo de mi papá? Porque recibí abrazos de mi papá, gloria a Dios, después de hacer oficios. Entonces crecí como con esa mentalidad y tuve que empezar a reencauzar esa perspectiva con mis hijos. Y todavía lucho con eso, mis hermanos. Y lucho con mi esposa en ese tema. Y tengo que cada vez que veo a los niños jugando o algo, eso no es pérdida de tiempo. Ese es el trabajo de ellos. El trabajo de los niños es jugar. Ellos necesitan vivir esa experiencia. Y entonces me levanté también con una perspectiva donde para poder obtener algo de mi papá tenía que hacer muchas cosas, y aparte de eso tenía que acercarme con pies sigilosos, buscar las palabras adecuadas para que él me haga el favor de darme eso que yo tanto anhelo. Y honestamente, hermanos, tengo que decirlo, hubo un par de cosas supremamente añoradas en mi vida, en mi época de niño, que las deseé con toda mi alma, y que cuando me acerqué pensando que ya lo iba a lograr, mi papá me dijo no. Y entonces tuve que empezar a reconstruir eso. Mire Dios cómo es de lindo. Dios sabía la carencia con la que iba a crecer y el ministerio que me esperaba para poder también ayudar a muchas personas, que me dio a mí, de los 7 hermanos, a mí me dio el privilegio de acompañar a mi papá aquí a Bucaramanga, a un evento en la Iglesia Cuadrangular Central con el ministerio de la pastora Susan Combs. Y ver con mis propios ojos cómo Dios ministró sanidad en el corazón de mi papá. Y al mismo tiempo verlo cómo Dios lo estaba sanando a él, cómo Dios empezó a sanar también mi corazón, porque me estaba levantando con una barrera, estaba colocando una brecha. Y de ahí en adelante empecé a ver a mi papá con otros ojos. Ese día fue que entendí que mi papá me dio mucho más de lo que él había recibido. Y estoy hablando de esto, mis hermanos, porque para mí era muy difícil tenerle confianza a mi papá para decirle algo y de pronto decirlo de la manera espontánea. No, primeramente tenía que preparar el guión. Y ahora veo a mis hijos
que hasta utilizan ciertas palabras llenas de cariño y las dicen con total tranquilidad, que se acercan a la nevera cuando tienen hambre y abren cuando quieran y sacan lo que quieran. A veces toca decirle, oye, déjale también a tu hermana, ¿sí? O no te comas todo eso porque también hay que saberlo distribuir. Pero siempre, ellos saben que entran al cuarto nuestro. Nosotros, para entrar al cuarto de mis papás, eso era el lugar santísimo de los santísimos de la casa. Hubo muchas cosas que mi papá tuvo en su cuarto que solamente, a nivel personal lo digo, las conocí después de que tenía 15, 16 años. Pero mi papá siempre las tuvo desde antes de yo nacer. Porque mi papá era supremamente celoso con su cuarto. Y mis hijos entran y salen en el cuarto cuando quieren, se acuestan y dicen, ay papá, qué cama tan rica. Y yo digo, pues es muy rica porque ahí ustedes fueron construidos. Eso. Y siempre va a ser así. Sí, papi, pero es que, ¿por qué esta cama de ustedes es más rica que la de nosotros? Y bueno, porque aquí hay amor. Y amor para ustedes. Amor abundante. Y ellos a veces, para nosotros sacarlos de la pieza, es toda una procesión, ¿sí? Y eso me enseña, mis hermanos, de que realmente cuando crecemos con el conocimiento correcto de lo que es ser hijos, eso ayuda a accesar fácilmente a la herencia. Estudiense el caso del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo. Siempre nos enfocamos en el menor, ¿cierto? Pero realmente el hijo pródigo no fue solamente el menor, el mayor también fue pródigo. Porque hay dos maneras. Pródigo significa que desperdicia, ¿sí? Pero hay dos maneras de desperdiciar, en este caso, la herencia de Dios. La primera, tal como lo hizo el menor. La segunda es, porque recuerde que el padre le repartió la herencia a los dos. Entonces, tuvo ya la herencia y sin embargo, ¿qué? ¿No la disfrutó? La tenía ahí guardada y seguía trabajando como un obrero para el papá, porque no tenía una buena relación con el papá. Él, no el papá con él, sino él con el papá. Tan mala era la relación con su papá, que cuando llega su hijo nuevamente, saca todo el veneno. Él no tenía idea qué era ser realmente hijo. Él vivió en la casa de su padre como un jornalero. Como un jornalero. Y así somos muchos de nosotros, mis hermanos. Queremos vivir una vida sin saber realmente qué es ser hijos. Necesitamos redescubrir esta herencia porque fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Número 3, versículo 7. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo y nuestros pecados fueron perdonados. Por favor, sepa que usted ya no puede hacer absolutamente nada que haga que Dios lo ame más, como tampoco usted podrá llegar a hacer algo que haga que Dios lo ame menos. Dios ya te perdonó. Y como Él te perdonó, debes saberte perdonado, porque el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí fue uno solito, pero fue perfecto, fue suficiente para santificarnos en Cristo Jesús. Número 4, nos fue revelado, en el versículo 9 nos dice, nos fue revelado el conocimiento del misterio de la voluntad de Dios. Ahora nosotros no andamos aquí ciegos, ahora caminamos en esta tierra bajo la luz de la revelación de la palabra del Señor. Ahora conocemos y entendemos lo que nos espera en cuanto a la voluntad del Señor. Versículo 11, fuimos escogidos y predestinados en Cristo conforme al plan de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que yo no estoy aquí por casualidad. Yo no soy aquí producto de un accidente. Yo estoy aquí porque Dios me trajo para cumplir un propósito extraordinario. Y debo aprender a vivir en esta tierra con propósito. Número 6, si no estoy mal, 2, 4, 6, versículo 13. Fuimos incluidos en Cristo cuando oímos la palabra de verdad.
ahora nosotros como pámpanos estamos ligados a la vid. Y nuestra tarea es permanecer en Cristo. Por eso lo menos que usted debe permitir en su vida es desligarse de Cristo, porque se va a secar. Todos los días retroalimente su principio de permanencia en el Señor. Todos los días haga de su comunión con Dios la más importante prioridad de su vida. Dios debe ser lo más importante para ti porque Él es la fuente de tu vida. Eso es parte de la herencia. Ahora estamos incluidos en Cristo. Y entonces, como estamos incluidos en Cristo, tenemos el privilegio de vivir en la verdad. Tú y yo poseemos la verdad. Afuera todo el mundo habla de su verdad, pero nosotros poseemos la verdad y esa verdad es Cristo Jesús. Y por último, en los versículos 13 y 14, fuimos sellados en Jesús con un sello, el Espíritu Santo prometido. Amén. El Espíritu Santo prometido. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos aman al Espíritu Santo de Dios? Diga conmigo, fui sellado con el sello del Espíritu Santo. Aleluya, le pertenecemos al Señor. Yo quiero terminar diciéndoles, mis amados hermanos, que según la palabra de Dios, hemos mirado cuán rica herencia tenemos en Cristo. ¿Somos ricos? Dígale a la persona que está ahí a su lado, dígale, soy rico en Cristo Jesús. El problema de muchos cristianos hoy día es que hay una ignorancia, hay poca comprensión de esta maravillosa y de esta incomparable verdad. ¿Cuál verdad? De que somos coherederos con Cristo. Por eso quiero dejarle otra tarea. ¿Cuántas tareas van? Tercera tarea y última. Ore esta semana con fervor, pidiéndole al Señor que usted pueda conocerlo mejor. Ore esta semana al Señor y dígale que usted desea que su corazón sea iluminado a fin de que pueda saber las riquezas de su herencia en Cristo Jesús. Dígale, Señor, abre mi mente para comprender tu herencia para mí. Quiero empezar a vivir con el conocimiento de lo que ya poseo en Cristo Jesús, para comportarme como es digno del Evangelio, para actuar como debo actuar. Y la cita bíblica que le quiero dejar como base para esa oración es Efesios 1, 17 al 20. Voy a terminar leyéndola a favor de todos en la traducción lenguaje actual. 1, 17 al 20 de Efesios. Dice la palabra: le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. ¿Para qué? Para que puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Oye, hermanos, qué riqueza tan impresionante la que nos deja la palabra. Amemos la palabra del Señor. Quiero por favor que cierre sus ojos ahí, incline su cabecita, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración, con mucha fe. Diga conmigo: Señor Jesús, dame espíritu de sabiduría y de revelación para que pueda conocerte mejor. Ilumina los ojos de mi corazón para poder conocer la esperanza a que me has llamado, las riquezas de mi herencia gloriosa en los santos y tu gran poder incomparable que has extendido a todos los que creemos en ti. En tu nombre te lo pido y en tu nombre lo recibo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya.